días, amigos televidentes. Buenos días, una vez más con ustedes en Sentido Común. Qué bien, señores, que tenemos la noticia, claro, ya es una noticia vieja en el sentido de que los Leones, una noticia deportiva, los Leones del Escogido, representando a la República Dominicana, se impusieron en un dramático juego que definió la calidad del equipo dominicano y mantuvo la tradición de ser un equipo ganador de Serie del Caribe. Así que los Leones del Escogido le dan a la República Dominicana un triunfo más en la conocida evento de lo que es el Caribe, la Serie del Caribe, pero sin duda alguna que la Serie del Caribe tiene también su cuestionamiento, y es el cuestionamiento de las organizaciones, de cómo se va resolviendo o cómo se puede resolver el problema de la participación de los equipos en la Serie del Caribe. No estoy de acuerdo, pero obviamente es una opinión, no tengo absolutamente nada que ver directamente, pero no estoy de acuerdo con la participación de equipos en la Serie del Caribe que no sean del Caribe. Es decir, la integración de otros equipos de los países asiáticos, etcétera, no es aceptable en la tradicional Serie del Caribe. El Caribe debe mantener esa Serie del Caribe, como se llama, con la integración incluso de los países centroamericanos que comparten el Caribe y Centroamérica, es obvio. Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, etcétera, más los países de las islas del Caribe, que son los mayores exponentes de lo que es el béisbol fuera de las grandes ligas. Es decir, Cuba se mantiene todavía con problemas frente a todo eso. Señores, y la política debe estar aparte de toda la manifestación deportiva. Eso de verdad que le ha restado mucho esas segregaciones por razones políticas a los equipos que participan, no solo en el béisbol, sino en todas las manifestaciones deportivas que se presentan en Latinoamérica fundamentalmente. Pero bien, eso no desmerita en lo absoluto, al contrario, engrandece al equipo dominicano. Hay que felicitar a los Leones del Escogido y su manager Pujols, porque sin duda alguna Pujols pues se fajó, como dicen, a llevar un equipo que tenía posibilidad cuestionada en cierto modo, pero que presentó un recurso humano interesante y no solo se impuso en la serie regular, sino que pudo ganarle a su eterno rival, el Licey de los tradicionales capitaleños, un enfrentamiento que hace mucho tiempo se identificaban como los eternos rivales, aunque las Águilas han dado un zarpazo y se han convertido en unos rivales obligados, tanto contra el Escogido como contra el Licey. Pero ese es el béisbol. Creemos firmemente que el béisbol en la República Dominicana debe pasar a una dimensión importante. La disciplina dentro que encierra todo lo que tiene que ver con el béisbol debe convertirse en una especie de zona franca de desarrollo del deporte, de la pelota y el guante. Bien, señores, por otro lado, pues hay una situación que hay que verla y analizarla. En el marco internacional sigue tomando fuerza la opinión dividida del Canal de Panamá como dominio. Los Estados Unidos buscan el dominio
del canal, del cual han perdido bastante fuerza. Hay que decirle a la gente que los Estados Unidos construyó el canal de Panamá después de muchos esfuerzos de otros países que abandonaron la idea y que lo disfrutaron, lo usurparon, si se quiere, durante... Y lo de la usurpación es porque no se cumplieron algunos tratados que al tiempo indicado, y eso trajo una serie de conflictos que todavía hoy persisten. Hoy los Estados Unidos se ve en la necesidad material de controlar el canal, y obviamente que entra en un conflicto con la primera economía de un país como Panamá, que la genera su canal. Ante esa situación, pues hay un debate donde algunos piensan que los Estados Unidos debe asumir el control del canal, y otros entienden que no. Los mismos panameños entienden que no es justo, que no es correcto, pero hay una situación planteada en ese orden porque se recompone o se rediscute el tema geopolítico, el dominio por la economía en toda Latinoamérica, fundamentalmente en el Caribe, Centroamérica, que es donde se encuentra la posibilidad del manejo de una empresa, de una institución que genera tantos capitales como es el Canal de Panamá. Sin embargo, al mismo tiempo tratando de ver el asunto en el orden estratégico y estableciendo y reconociendo la preocupación de los Estados Unidos en ese orden, pues hay una situación que contesta a otra. Lo que están haciendo de una forma los Estados Unidos en torno al Canal de Panamá se parece al tema de Ucrania y Rusia. Pero independientemente de la diferencia, la forma, el método, es prácticamente lo mismo. Los Estados Unidos alegan que los chinos han creado un poder y mantienen un poder que perjudica el movimiento económico de los Estados Unidos, y en ese sentido pues luchan por lo que ellos construyeron en un momento determinado y que de alguna forma tal vez no cuidaron como es debido, porque los Estados Unidos tienen que darse en el pecho por que no asumió en América Latina el papel del desarrollo para tal, y eso le ha creado algunos problemas a los Estados Unidos, a pesar de que se han impuesto siempre por su hegemonía, por su fuerza, pero América Latina, que debió ser otro tipo de economía, mientras que en una época los Estados Unidos no se preocupó sino sencillamente por parirle, sembrar a América Latina de personas que no eran la más adecuada en el marco político, social y económico. Ahora los Estados Unidos sienten ese error que cometieron desde hace tiempo, quizá en los últimos 60, 70 años, y indudablemente necesitan por otra forma tener y establecer dominio que no le sigan restando a la estabilidad económica del imperio. Pero por otro lado, obviamente hay que considerar de que la otra fuerza, la considerable fuerza que encabeza China en el marco de competencia, también reacciona. Y al reaccionar en ese sentido, pues encuentran una espina, un clavito en el zapato, porque sin duda alguna la China, con su hegemonía, su fuerza, su expansión, pues ejerce alguna fuerza importante, y podría ser que entre China y los Estados Unidos se establezca una negociación menos traumática para resolver algunos problemas, como son los problemas geopolíticos, y porque de lo contrario, entonces China va a forzar una salida. China con su aliado van a forzar una salida que podría salir cara a la economía de los Estados Unidos. Ante esa situación, sería prudente buscar una avenencia entre los dos bloques para tratar de ver cuál sería la menos traumática y prolongar lo que podría ser la economía, la
sanidad de la economía de los Estados Unidos y sus aliados. Eso tiene que ver, ese planteamiento tiene que ver con la influencia de China en América Latina, incluso lo que representa China, tanto para México como para Colombia, y que en ese marco que influye en Venezuela, México y Colombia, los chinos indudablemente tienen una posición bastante considerable, pero la amenaza mayor en términos económicos, en la guerra económica para los Estados Unidos, es la probable construcción del canal interoceánico que se realizaría en Nicaragua. Si ese proyecto se llega a dar, que es un proyecto que triplica la capacidad del canal de Panamá y caería bajo el dominio de los enemigos económicos de los Estados Unidos, indudablemente que sería un fuerte golpe a la estabilidad de la economía, sobre todo una obra que apenas dura 5 años de construirse, si en caso de que se construya con una perspectiva sumamente demoledora para el movimiento económico de los Estados Unidos a través del canal. Es decir, que podrían dejarle abandonar totalmente el tema del canal y construir el canal de Nicaragua, que entonces crearía una nueva fuerza económica para Nicaragua y una facilidad con mayor economía de todos los países del mundo que tienen el dominio, que manejan el dominio del negocio internacional. Imagínese usted que si el canal se construye bajo la hegemonía económica de China, pues indudablemente que quedaría bajo el dominio administrativo. Y hablando de una capacidad 3 veces lo que sería el canal de Panamá y manejando la enorme cantidad de barcos que lo utilizarían, tanto cuantitativamente como calitativamente, porque los barcos indudablemente ya grandes, los llamados post-Panamá, no tienen posibilidad de cruzar por el canal de Panamá, que no se puede ampliar técnicamente hablando, y entonces pues supongo que una vez construido ese canal, el pretendido canal de Nicaragua, la proporción de los barcos crecería, es decir, que habrían muchos más barcos más grandes y entonces no tendrían ningún problema de cruzar, hacer uso del canal de Nicaragua. En ese orden, pues tenemos que admitir y analizar de que hay una guerra, de que esa guerra que es exclusivamente entre el bloque que domina a los Estados Unidos y sus aliados y el bloque que domina China, y ahí entra inmediatamente lo que es el tema del bridge, que es también un tema a tener en cuenta, sobre todo en este momento de la gran discusión, de la gran porfía, del enfrentamiento económico entre los dos bloques. Vamos a hacer una pausa y al retorno vamos a hablar de otros detalles que nos trae el día de hoy. Pausamos, señor director. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo,
Un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, señores, retornamos con ustedes en sentido común. Miren, la República Dominicana tiene obligatoriamente que buscar y luchar por lo que yo llamo su personería gubernamental. Porque resulta que el tema internacional, que debe ser siempre tomado en cuenta y se debe analizar, pero creo que le quita mucha fuerza a los gobernantes en la República Dominicana el tema internacional, que no es más que el giro que maneja la política norteamericana frente a sus condiciones en el Caribe. Digo esto porque nosotros, la política, las ciencias sociales mueven y se renuevan, pero en el caso nuestro se mueven más de lo que debe ser, porque nosotros podemos tener hoy una decisión alineada a un sector político, en este caso de los Estados Unidos, y los cambios que se hacen en términos de los Estados Unidos también lo hacemos nosotros de manera automática. Y un país debe tomar como línea lo que le convenga a su desarrollo, o por lo menos la coherencia del manejo de su situación. Nosotros ayer era demócrata, hoy somos republicanos o viceversa. Y eso pues nos limita en una serie de cosas. Nosotros creemos que es importante la armonía con los lineamientos políticos y por qué no decirlo claramente, de los Estados Unidos. Nosotros no podemos aspirar a que gobiernos de la República Dominicana estén al frente de la política norteamericana. Al contrario, sabemos que es casi una obligación de los países como el nuestro estar detrás de las decisiones de los Estados Unidos en el orden político y económico. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos nuestra agenda de desarrollo propio. Nosotros no podemos estar manejándonos con los cambios que hace los Estados Unidos, porque para los Estados Unidos cambios que puede hacer son favorables por diversas razones. Es un país súper desarrollado con una serie de ventajas en la política internacional y en otro sentido, militarmente. Pero no necesariamente nosotros tenemos las mismas ventajas porque tenemos que apoyar la política de los Estados Unidos contra un país determinado. Los Estados Unidos tienen sus amigos y sus enemigos, y la República Dominicana no tiene por qué ser amiga o enemigo de un país porque los Estados Unidos tienen algún tipo de relación a favor o en contra. Y esto lo digo, por ejemplo, para la República Dominicana. Es sumamente perjuicioso el hecho de mantener
una militancia prácticamente total frente a países que tienen conflicto con los Estados Unidos en el orden comercial y político. Hoy, la República de Cuba, Venezuela, Nicaragua, son países contestatarios. Ahora México, son países contestatarios al sistema de la política económica de los Estados Unidos. Y fíjense qué detalle damos. Vieron que no mencionamos a Brasil, ni a Uruguay, ni a Chile, dado el caso que han llegado con política contestataria frente a los Estados Unidos. Pero sí mencionamos en este caso a Honduras, México, Venezuela, Costa Rica, Cuba y República Dominicana, incluyendo Puerto Rico. ¿Por qué? Porque son países caribeños, es decir, son países que pertenecen a Centro Caribe, o sea, el Caribe, unos son el Caribe insular y otros son el centro del Caribe continental. Es decir, Venezuela, Costa Rica, México y Honduras son países que están integrados en el marco del Caribe. Esos países indudablemente representan un mercado de alta importancia. Pero si nos vamos al marco del Caribe insular, solamente considerando el Caribe insular, que es las islas vecinas, Puerto Rico, República Dominicana y Cuba, pues nos encontramos, ahí tenemos que incluir las islas Curazao, Aruba, etcétera. Nos encontramos con un potencial que sobrepasa los 100 millones de habitantes, un mercado que consume los servicios, consume las necesidades de más de 100 millones de habitantes. Es decir, cuando usted suma la población cubana, la población de Haití, la población de Puerto Rico y la población dominicana, se da cuenta de lo que estamos hablando. Es decir, usted ve a una población de prácticamente 11 millones entre Cuba, República Dominicana y Haití. Estamos hablando de aproximadamente 40 millones de personas, un poco menos desde el punto de vista de habitantes fijos, pero cuando usted le suma la población flotante, que incluye el turismo, etcétera, y los negocios, pues pasa de los 50 millones de habitantes. A eso le suma las islas del Caribe, y le suma a Puerto Rico, y le suma la población flotante, indudablemente que pasa de los 100 millones de habitantes que se presentan en una masa de consumo de necesidades que sirven las grandes potencias. Entonces, no estamos jugando diciendo se trata de... No, estamos hablando de que hay una impedimenta por la política de los Estados Unidos con los países contestatarios por los asuntos políticos, ideológicos, etcétera, y que cada día se reproduce más antes de buscar algunas soluciones sin nadie quebrantar su posición. Puede ser que haya una serie de soluciones, aunque sean parciales, frente a esos países. Pero lo que vemos es lo contrario. Por ejemplo, hemos visto los pronunciamientos del señor secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Marco Rubio, y eso nos indica realmente que la política de los Estados Unidos frente a los países del Caribe, sobre todo los países contestatarios, porque si vamos al Caribe, se encuentra una cantidad de países contestatarios que en torno al Caribe se puede decir que es el 90%. Si tomamos en cuenta Nicaragua, Venezuela, Cuba y Honduras,
es una población que representa una fuerza social de gran importancia. Pero ¿qué ocurre? Que estos países, producto de la política de bloqueo que ha mantenido los Estados Unidos durante más de 60 años, en este caso contra Cuba, también estos países sufren esa política, ese bloqueo, porque estamos impedidos de abrir libremente negocios con esos países debido a que los Estados Unidos no se imponen su fuerza por todas las vías, por la vía de transacciones bancarias, por la vía de transporte, por la vía, etcétera. Casi todos los intercambios están sujetos a una serie de medidas que al final pues nos obligan a mantener, respetar lo que es el bloqueo de Estados Unidos contra los países que mantienen bajo esa condición en el Caribe. Y hablo del Caribe para no decir de América Latina, como se dice, porque cuando se trata de Brasil, Argentina y los países del sur, no es tanto ese intercambio, ese menudeo de la economía que se da en los países del Caribe. Y eso verdaderamente es un problema para la paz económica y el desarrollo social para la zona. Entonces, indudablemente yo pienso que independientemente de que los Estados Unidos mantengan el bloqueo en cierta medida, se debe tomar algunas consideraciones que son vitales para el desarrollo democrático, para el crecimiento de los países que componen el Caribe, desde el punto de vista de los negocios, desde el punto de vista de todas las actividades sociales, políticas y económicas. De todas maneras, esa es una simple inquietud que la dejamos sobre la mesa como opinión, debido a que no mucha gente está de acuerdo con ella y otro sí, pero es importante que se sepa que el bloqueo contra Cuba, contra Venezuela o contra cualquier país del área prácticamente envuelve a toda la zona del Caribe insular especialmente. Vamos a la pausa, retornaremos con más en sentido común. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, señores, regresamos con más en sentido común. Miren, hay un tema que nosotros
los dominicanos tenemos que ver con conciencia. Es un tema económico que lo tenemos que abordar sin pasión, pero con firmeza. La República Dominicana es una isla compartida que tiene suficientes problemas con nuestros vecinos. Y ya problemas que se han convertido en problemas históricos. Porque uno de los detalles que a veces impiden una buena relación, al menos sobre algunos temas, es porque ignoramos la historia. Si nos vamos a la historia, entonces descubrimos que hay detalles que no se pueden obviar y que esos detalles se convierten en ente importante para solucionar algunos problemas. Por ejemplo, voy a mencionar algo poco conocido en la política que envuelve la relación de la República Dominicana y Haití. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando se analiza el tema de los gobiernos dominicanos que han tenido grandes enfrentamientos con Haití, se ignora uno de los conflictos de gran impacto, además de ser reciente. Cuando hablo de reciente, hablo de los hechos que ocurren en menos de un siglo, porque la historia, medio siglo y un siglo, son pasajes. Y la historia hay que verla en el marco de su noticia. Primero se producen las noticias que luego se convierten en historia. Y esa historia la debemos tener presente para diseñar política de armonía y respeto. ¿Qué ocurre? Que la República Dominicana obtiene su condición de república, se convierte en una sociedad republicana a partir del 1844. Es decir, que en el 1944 hizo un siglo de esa lucha entre Haití y la República Dominicana. Lo que hay después del 1944, que fue la época llamada del centenario, el centenario de la República, que por cierto atacó a la República Dominicana con una especie de hambruna que sembró crisis en ese sentido, pero al mismo tiempo manejó la situación económica por un fenómeno que se había dado en el mundo y que influyó económicamente en la República Dominicana, que fue la Segunda Guerra Mundial. Para ese entonces nuestra principal economía era la agricultura, con su gran descanso en la caña de azúcar, y los precios del azúcar se dispararon, y eso permitió que la República Dominicana tuviera también una bonanza producto de la exportación del dulce cañero. Ahora, ¿qué ha ocurrido del 1844? ¿Qué ha ocurrido en la época republicana? Bueno, que la República Dominicana se independiza de Haití
y por eso adquiere su condición republicana a partir del 44, como hemos dicho. La figura representante en la historia republicana la carga el general Pedro Santana, que es el primer presidente constitucional de la República y que enfrenta sin duda alguna los conflictos de un proceso que se da en el momento. Entonces, Pedro Santana, bajo el mando de Pedro Santana, producen los acontecimientos más violentos por la preservación de la República y la intención de reconquistar la parte perdida de Haití. Obviamente que la figura de Pedro Santana representa una figura odiosa para los haitianos porque fue el que ejecutó y mantuvo la separación de las dos repúblicas. Es decir, se constituye la República Dominicana y luego pasan los fenómenos que en ese sentido no fue tan rígido cuando fue el fenómeno de la Guerra de la Restauración. Es decir, que la independencia de la República Dominicana verdaderamente se consolida en la época de la Restauración, que ya no viene a ser un pleito contra Haití, sino un pleito contra España, que había adquirido, por razones que no debemos ahora mismo entrar a analizar, había adquirido el derecho, entrecomillado, de ejercer la gobernanza en lo que era la patria soberana, pero que por errores políticos o condiciones o justificaciones vuelve a España, y eso provoca ese fenómeno que se da como uno de los fenómenos más limpios de la independencia de la República Dominicana. Entonces, eso trae como consecuencia una posterior a largo tiempo gobierno que se mantiene por 30 años en el poder. Entonces, ese gobierno que se mantiene 30 años con el poder enfrenta de nuevo a Haití y lleva la consecuencia mucho más rígida que el primer gobierno de Santana, lo que significa que se van acumulando una serie de resentimientos de Haití hacia la República Dominicana. No se da el fenómeno de la historia sociológica de aquí hacia allá, sino de allá, porque lo que se sienten perdidos, la República Dominicana siempre tuvo claro de que los haitianos le correspondía aquella porción occidental de la parte geográfica de la isla, y siempre tuvo clara, pero los haitianos nunca han estado claros de que la parte oriental de la isla es una porción geográfica que le corresponde a la República Dominicana. Ante esa situación ha habido un enfrentamiento permanente. Pero ¿qué ocurre? Que ya hemos analizado la época que le tocó a Santana, la época que le tocó a la Restauración, encabezada por Luperón, que fue menos traumática en ese sentido porque el enemigo fundamental era España, y lo que fue entonces lo que le tocó a Trujillo como gobernante. Pero posterior a Trujillo hubo un fenómeno que casi nadie lo recuerda. Se deja pasar tranquilamente, como se deja pasar en la historia, el fenómeno histórico de Núñez de Cáceres del 1821 y la rebelión de los Alcarrizos, que todos fueron movimientos importantes antes de la República, es decir, antes del movimiento de Duarte, antes de la Trinitaria, ocurrieron hechos
en el 1821, la llamada independencia efímera, hasta el 44. Pero ¿qué ocurre? Que en el 22, en el 1822, se produce un fenómeno histórico que fue la llamada rebelión de los Alcarrizos, que también se pasa en la historia prácticamente inadvertida, como se pasa la actuación de Juan Bosch en 7 meses de gobierno, 1963, en su enfrentamiento con Haití. Ha sido tal vez el momento más rígido o más atípico frente a Haití, porque las tropas dominicanas llegaron a incursionar en el territorio haitiano en el gobierno de Juan Bosch. En defensa de nuestra soberanía, las Fuerzas Armadas tuvieron prácticamente en territorio haitiano y aviones volaron el territorio haitiano, aviones dominicanos volaron territorio haitiano. Es decir, fíjense ustedes lo que estoy tratando de presentar en los momentos más críticos. Ahora, eso crítico de Santana, ese crítico de Luperón, o sea, de la Restauración, que le dimos con una densidad mucho más baja, y Trujillo, pero dejemos en términos de los gobernantes constitucionales previos, Santana y Trujillo, y luego Juan Bosch, fueron 3 movimientos que enfrentaron directamente a Haití para defender nuestra soberanía. Sin embargo, el movimiento más feroz, el movimiento más peligroso, feroz y todo, se está dando en el día de hoy. Y lo tiene que enfrentar y lo está enfrentando el presidente Luis Abinader. Es decir, todo eso, toda esa historia que he tratado de exponer es para comparar y decirle a ustedes que la lucha de Luis Abinader como gobernante en el día de hoy es mucho más contundente que la de Santana, que la de Trujillo y que la de Juan Bosch. ¿Por qué? Porque en aquella época había una decisión puramente de 2 pueblos, Haití y República Dominicana, sin la intervención de las terceras fuerzas extranjeras que incidían o que pudieron incidir como hoy. Hoy la guerra de la República Dominicana por su soberanía no es solamente contra el tema, contra Haití, sobre el tema de las inmigraciones. Es contra Haití y contra unas potencias que la encabezan otros países en torno a lo que se llama la comunidad internacional. Dejo claro, he tratado de dejar en este análisis bien claro cuál es la situación de la República Dominicana frente al conflicto de Haití, que nos ha llevado a una crisis muy difícil en el día de hoy, que enfrenta de una manera u otra a los Estados Unidos frente a su posición en torno a nuestra soberanía. El tiempo no nos permite seguir hablando del tema, pero queda sobre la mesa. Ojalá que usted quiera darle seguimiento a lo que hemos tratado de decir en el día de hoy. Y será hasta mañana cuando estaremos de nuevo con ustedes en una entrega más de Sentido Común. Hasta entonces.